Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su podcast de confianza. Yo soy Jamie, la mamá. Y yo soy Steffi, la hija. Y como pueden observar, pues nos encontramos celebrando el bonito Día de Muertos. Y pues claro que tenemos muchas historias terroríficas preparadas para ustedes, porque pues el día de hoy se sabe que está esta vibra terrorífica, entonces pues es momento de contar las historias, claro. Así es. Tenemos unos invitados, como pueden ver. Es mi sobrina Aura. Hola, muy buenas noches. Y de este lado nos está acompañando. Hola, yo soy el tío. Bueno, pues como ya lo dijo Steffi, vamos a tocar temas terroríficos, de miedo. Entonces, pues vamos a comenzar platicando nuestras propias experiencias paranormales. Posteriormente leeremos algunas otras que nos hayan parecido muy interesantes. Así es. Comencemos. A ver, tío, tú que has vivido de todo y que nos platicas de todo, platícanos alguna historia, una story time. Pues me jalaron las patas. Oh, bueno, Uy, qué miedo. gran aporte. Nada, pensamos que estábamos en casa de un amigo y ya era tarde, como a las 3 de la mañana más o menos. Entonces, un amigo se fue a dormir. Nosotros pensamos que también lo intentaron asustar, pero como él se muere, ni ha de haber sentido. Pero ya cuando me fui yo a acostar, ya tarde, como a las 5 de la mañana, estaba yo muy cansado y me acosté. Entonces, en la cama, mientras me estaba yo acostando, volteé a los pies de la cama y vi a una mujer de blanco con el cabello largo a los pies de la cama. Entonces, no, pues no dijo nada, nada más se me quedó viendo y yo le ignoré. Y le dije, déjame dormir, porque me sentía yo muy cansado. Entonces me acosté, me acurruqué y en eso sentí como me jalaron las patas y casi me tiran de la cama. Pero en esa casa ya habían pasado muchas cosas, mucho peores. Entonces, de, de lo que me pasó de que me jalaron las patas, en vez de darme miedo, me dio mucha risa porque pensé que de todo lo que pasó en esa casa, me vienen y me jalan las patas. Muy bien. Me encantó tu historia. ¿Y tú, sobrina Aura, qué nos puedes platicar? En Semana Santa hubo que se vinieron a quedar familia de mi mamá, mis tíos, mis primos y estaba también mi abuelita de parte materna. Entonces, ya era yo una de esas noches me desperté en la noche porque pues yo quería ir al baño, pero en eso yo solía dormir con la puerta abierta porque yo no, bueno, la luz de la escalera daba al cuarto. A mí me daba miedo la oscuridad, entonces dejaba la puerta abierta para que entrara la luz. Y cuando volteó la puerta, se viene sumando algo, una cabeza, pero no se veía, la cabeza realmente no se veía bien, la cara se veía, o sea, está cabello largo y que arrastraba hasta el suelo, pero se venía sumando como del borde de la puerta, como la mitad de la cabeza, como hasta por aquí. El cual tenía los ojos, un espectro que tenía los ojos negros, aparte. Y cuando parpadeé, de repente desapareció, yo me quedé como sacada de onda, y mejor dije, habrá sido mi primo, mi imaginación, qué fue lo que pasó. Entonces voy que me levanto y me voy a asomar. Así como en estas películas estadounidenses de, vamos a ver qué sucede. Así, pero me fui a asomar, todavía fui a preguntarle a mi primo estaba bien dormido, estaba en el quinto sueño ya, no estaban conscientes y dije, nah, me volví a acostar y me volví a dormir. Pero después del día siguiente me quedé pensando como de, eso, ya razoné, eso no fue algo que yo me imaginé, ni nada, porque realmente me quedé despierta mirándola y después parpadeé unos segundos, unos minutos después y pues desapareció. Sí estuvo de miedo, amigos. Y pues, Steffi, ¿tú qué nos puedes platicar? Pues a mí como tal no me ha sucedido, o sea, de que una experiencia paranormal, pero sí he escuchado muchas de conocidos que sí me han dejado pues perpleja, ¿no? Porque dices, o sea, me pasa eso a mí, me desmayo, ¿no? O sea, ¿nunca te han espantado a ti?
No, y es curioso porque a mí me gustan mucho, mucho estos temas y me la paso viendo películas de este tema, pero nunca me han espantado. Nunca, nunca me han espantado. Oye, qué suerte. Es que tú eres la que espanta. Yo a veces, siento, creo que luego dicen que luego las personas que menos creen son a las que más les pasan las cosas. Eso sí, y yo sí creo mucho, por eso no me pasa nada. Y era un poco más chica que Steffi, tenía como 14 años, como 15 años. Y entonces estaba en el pueblo de mi mamá, en la casa de una tía, y entonces yo me llevaba, en esa ocasión estaba de vacaciones y me llevaba bien con mi primito Paco. Paco, si nos estás viendo, hola. Entonces, pues echábamos relajo y todo, y en esa ocasión ya era tarde y el baño estaba afuera. Entonces yo con mi prima chata, hola prima chata. Entonces salimos al baño y entonces había un patio así grande, ¿no? Y el lavabo estaba afuera y tenía un espejo y el baño estaba adentro. Entonces, pues yo estaba esperando a mi prima y en lo que la estaba esperando, pues me estaba viendo en el espejo. Y entonces en el oído escucho que me dicen Jamie, así quedito, ¿no? Y entonces rápido volteo y voy y me asomo al patio y así a todos lados. Tampoco era así tan grande. Y me asomo y no había nadie. Y ya corro rápido a asomarme a ver si mi primo estaba despierto, porque pensé que había sido mi primo Paco. Y no, no era nadie. Entonces rápido me regresé al baño y yo, prima, apúrate. Y ya nos fuimos a dormir, pero me fui a dormir con un terror porque, pues eso de que te hablen al oído, pues no es cualquier cosa. Bueno, entonces vamos a pasar a leer unos casos terroríficos. La leí y me impactó bastante, entonces se las quiero compartir. Soy una señora, llevo casada con mi esposo ya muchos años. Estábamos por irnos a dormir cuando de repente escuchamos algo extraño. Escuchamos como una persona como diciendo groserías, ¿no? Como mentando madres. Cabe recalcar que nosotros en nuestra habitación tenemos una ventana que da directamente a la calle. Entonces, pues escuchaba muy claro. Entonces mi esposo fue a revisar la ventana para pues checar qué era lo que había ocurrido. Y entonces yo le pregunto, pues qué pasó, o sea, qué era lo que estaba ocurriendo, ¿no? Entonces mi marido me responde, ven a verlo tú misma porque si no, no me vas a creer. Entonces que me acerco y observo que había un burro, o sea, tal cual un burro que estaba diciendo groserías, o sea, estaba mentando madres a diestra y siniestra, diciendo que por qué estacionaban así los carros, que bola de pendejos y tal, ¿no? Entonces, pues que todavía el marido se atrevió a hablarle, como a gritarle que pues qué onda, ¿no? Y le grita que, y todavía el burro como los volteó a ver y menciona que los miró como en un tono burlón, como que sonrió, y después se fue corriendo, o sea, como que se esfumó, se desvaneció. Antonio. Pues yo les voy a platicar una que me platicó un amigo que de la misma casa donde me jalaron las patas. Por eso les digo que es la más, lo que les pasó y a mí me viene y me jalan las patas. Me contaba que su papá vive en Nayarit, creo, en Tepic, no sé en dónde vive, pero vive en otro estado muy lejos. Su papá está casado con otra señora que ya no es su mamá, porque su mamá falleció hace mucho tiempo. Entonces, la señora es muy especial, por llamar de alguna manera. Y un día fueron a visitarlo a su casa de mi amigo. Entonces llegaron, se fueron, se acostaron, eran felices, hasta que a las 3 de la mañana la señora se paró gritando y haciendo berrinche y demás. Entonces, pues todo el mundo se paró y corrió así a ver qué estaba pasando. Ya llegaron. Y, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, vámonos aquí, no me quiero quedar aquí en esta casa. No sé qué. ¿Por qué? No, vámonos, vámonos, vámonos. Y a las 3 de la mañana agarraron todas sus chivas y vámonos a la chingada de aquí. Entonces, resulta que después le platicaron que estaba ella acostada y que la jalaron del hombro y la voltearon con fuerza y una mujer vestida de blanco con el cabello largo la jaló, la vio a los ojos y le dijo, lárgate de mi casa porque si no te voy a matar. Entonces,
Yo también me hubiera parado, correr y gritando, pero sí se paró muy espantada la señora, porque no fue de que le jalaran las patas y la veía, o que se despertara y la veía, no, fue que le agarraron el hombro y la jalaron y la voltearon, y en su cara le dijeron que no la querían en esa casa, que no regresara porque le iban a matar. Bueno, yo les voy a platicar una historia que vi hace un tiempo, ya tiene rato. No las voy a leer como tal, esta me la sé porque ya perdí la historia. Y era de un camionero. Saben que los camioneros realmente, a los traileros, les pasan muchas cosas en carretera. Ah, claro. Como, Sí. como manejando de noche, se arriesgan a muchas cosas, tanto como asalto, como pues cosas, experiencias paranormales o accidentes automovilísticos. Sí, porque atraviesan por muchas zonas donde ocurrieron accidentes. Exactamente, creo que la carretera es una de las cosas más como peligrosas que puede haber en tanto en cuestión física como espiritualmente. Ajá, sí, claro. Entonces yo recuerdo que este señor cuenta su historia de que en el momento iba pues de trailero, ya era como una última ruta y tenía que pasar por cierta curva, una curva, no me acuerdo bien dónde era la historia realmente, creo que era en parte de Latinoamérica, pero no sé bien en qué parte, pero había una curva que decían que era muy peligrosa porque supuestamente decían que ahí se parecía el demonio. Si alguno sabe por ahí qué curva es, pues ahí coméntenlo, ¿no? Que se parecía al demonio. Entonces él, pues en cierta parte como que no decía, no, que se está apareciendo el demonio, no creían eso. Y en eso iba, pues era de madrugada, iba manejando y todo eso, y en eso que en medio de esa curva, aparece como una cabra. Ya ven que ciertos relatos dicen que la cabra es el simbolismo del demonio. Y pues, pues realmente se paró el camionero pues antes de atropellarla, y da cuenta que la cabra se le queda mirando al camionero, o sea, bueno, al tráiler. Y a pesar de que pues el tráiler el tráiler le empieza a tocar el claxon, eso no se mueve. Y en eso, efectivamente, como dices, se paró en dos patas. Ay, no, qué miedo. Se paró en dos patas mientras lo seguía viendo. Entonces, como él pues, le dio miedo, obviamente, pues aceleró y no le importó si la iba a arrollar o no. Entonces aceleró lo más que pudo y dijo, pues volteó para atrás a ver el televisor y todo eso, ya no la vio. Y más adelante siente que se sube algo a la caja de atrás, bueno, a la caja del tráiler, siente como algo pisa, como si se hubieran aventado, pero por la parte de arriba. Ah, o sea, sintió como el peso. El peso, ajá, exactamente el peso. Ya ves cuando pisas algún entonces metal, sí lo iba siguiendo. Sí. Entonces sí lo siguió. Exactamente, ay, se le subió al tráiler, de hecho, porque pues él venía espantado y en eso pues como que se sacó de onda y como de pues qué onda, ¿no? Siguió manejando, no, prefirió no detenerse, y en eso resulta que va y mira por el retrovisor de los carros, bueno, del tráiler, y la ve atrás de él. O sea, la cabra ahí la estaba mirando fijamente. Pues sí se espantó, no, pero no vuelvo a trabajar de eso en mi vida. Se espantó, obviamente. Afortunadamente me parece que había un lugar donde, pues, una gasolinera ahí cerca, pues llegó, se bajó, o sea, no le importó, bajó el tráiler, se fue corriendo a buscar ayuda. Y es que dicen que, pues, cuando se le sube ese demonio a los traileros, es porque ya van a morir, prácticamente. Y entonces, pues, cuando él les cuenta esta experiencia a sus familiares y eso, no, y aparte, me acuerdo que había comentado que esa cabra le viene a decir cuándo iba a morir y de qué. Ajá. En ese momento. Y pues, se bajó, la cabra ya no no lo siguió. Cuando él cuenta esta experiencia, pues los traileros pues, le comentan que, o se salvó en su momento de que no se lo llevara, pues el demonio no se lo llevara. Pero justamente tiempo después, esta persona fallece de la forma, el mismo día, de la forma que le dijo la cabra. Pues ya hablando de, pues como que de la muerte y ese tema, pues yo quiero platicar también una historia, que esta historia le sucedió a mi papá. Le sucedió en un viaje de trabajo, porque, pues, o sea, lo habían mandado a trabajar a otro lado, lejos de donde vivimos nosotros. Entonces, pues bueno, estaba solo, llega a su hotel, él comenta que era un lugar pues solo, oscuro, entonces pues bueno,
Él se adaptó, acomodó sus cosas y demás, se acostó a dormir. Y en eso recuerdo que él platica que se empieza a sentir una vibra pesada. O sea, como que se le dificultaba dormir bien. Entonces, pues ya daba vueltas y daba vueltas en la cama, hasta que en un momento siente un peso en la cama, como si alguna otra persona se hubiera sentado. Entonces, ahí es cuando ya empieza a reaccionar de que no, pues algo está mal, ¿no? Alguna anomalía está ocurriendo. Entonces, como estaba acostado de lado, hagan de cuenta que se voltea y entonces observa, así textualmente observa una calavera. Él comenta que vio una calavera y que incluso estaba como moviendo la boca, o sea, así bruscamente. Y pues no, o sea, se volteó así y entonces como que trató de volver a dormir, trató de conciliar el sueño y demás, pero pues evidentemente fue imposible, ¿no? Le fue imposible. Y pues comenta que todavía los siguientes días, pues la vibra evidentemente se sentía muy pesada ahí, y pues no podía dormir. O sea, prácticamente se le subió el muerto, por así decirlo. Porque pues te dio una parálisis del sueño, ¿no es así a tu papá? Pues es que no fue como tal una parálisis, sino que, o sea, como no podía dormir y solo se volteó y vio pues a la entidad. Entonces, si hubiera sido, yo pienso que si hubiera sido una parálisis del sueño, porque es que la parálisis es precisamente cuando estás acostado y no te puedes mover, como que se te va la onda, ¿no? Así bien mal. Y en eso es cuando empiezas como a ver cosas y oír cosas, pero pues él sí se podía mover, o sea, él simplemente se volteó y lo vio. Entonces, pues por eso sí, o sea, él cuando regresó y nos contó esta historia, sí le dijimos de que cómo es que seguiste durmiendo ahí, ¿sabes? Pero pues yo creo que también como que no tenía de otra. Al Pues final sí, de cuentas ya había sí, sí, sí. rentado y pues no es como que pudiera, no, pues me voy a ir a dormir al pasillo. Sí, no, pero qué valor, la verdad, de seguir durmiendo ahí. Qué horror. Una vez me dijo un amigo que venía de la escuela que se le había hecho tarde por estar haciendo no sé qué cosa fueron a hacer y luego se siguieron a la fiesta y luego venía de regreso y resulta que en el camino a su casa se encontró con un perro y empezó a caminar atrás de él y entonces el perro le hizo "Tss, tss", y él volteó y pues no vio nada y el perro "Tss, tss". Entonces voltea y se le queda viendo al perro y le dice el perro, ¿cómo le dijo? Por más que quieras no te vas a morir, algo así le dijo. O sea, el perro la vio. Sí, Ay, no manches. el perro le dijo, aunque lo intentes no te vas a morir, algo así le dijo. Aunque intentara que huir. Morir, que aunque intentara suicidar, porque en ese entonces le estaba yendo muy mal, y que el perro le dijo que aunque lo intentara no se iba a morir. Ah, pues a lo mejor era algún familiar del más allá. Pues no sé, pero el perro le dijo, no, no me importa lo que me diga el perro, si el perro me hace, tss, tss, Ay, sí, no yo manches. ya estoy en Canadá. Un señor que estaba enamorado de una muchacha. Bueno, la muchacha era prosti, ¿no? Entonces, contrataba constantemente sus servicios, ¿no? Entonces, pues ella como que ya estaba acostumbrada, así como en un pueblo, y entonces, pues era una persona que estaba acostumbrada a que la contratara ese señor. Entonces, este, pues le dice en esa ocasión que la contrataba y entonces le dio dinero y ya estuvieron juntos pero al día siguiente ella se le había olvidado algo en su casa y entonces ella regresa para recoger lo que se le había olvidado y tocaba y entonces le decían los vecinos, ¿para qué está tocando? El señor ya murió hace tiempo, tiene como 2 meses que murió, entonces, pues ya nadie le va a abrir. Y ya entonces ella se quedó de A6 porque pues había estado con él en la noche y se le había olvidado algo. Y entonces fue a revisar el dinero que le había pagado este señor y ya no lo tenía, o sea, era creo que polvo o algo así, pero así sí he escuchado casos así de que en el momento es como muy tangible y al día siguiente pues desaparece, ¿no? Eso sí está como muy raro.
Viejito mañoso, ¿eh? Así va a venir yo, ay, voy a contratar a una. Del más allá. No, me voy a pagar con hojitas de árbol. Me va a pagar con flores de pastuchil. Ándale. Sí. Bueno, ¿qué otra anécdota se sabe? Yo me acuerdo, alguna vez escuché esta historia. No me acuerdo bien la verdad de quién la escuché, pero la recuerdo y muy interesante la verdad. Es corta, ¿no? Pero hagan de cuenta que un señor iba caminando, era como un cerro, o sea, tú entendías, era como un pueblo, ¿no? Entonces, pues como que te encontrabas de todo en el piso, ¿no? Entonces, pues iba caminando un señor, y en eso, como que ve un hueso, o sea, ve de reojo en la tierra, como un pedazo de hueso, ¿no? Entonces el señor, pues, bruscamente lo patea el pedazo de hueso y se ríe y dice, ay, pues te invito a cenar, algo así, ¿no? Hace un comentario así, mal plano. Entonces, pues nada, regresa a su casa el señor, con su esposa y demás, y pues ya estaba haciendo sus cosas y en eso llega una señora, bueno, o sea, su mujer, y le dice de que, oye, ¿sabes qué? Están tocando, ¿no? Y dicen que te buscan. Y el señor dice, pues, ¿quién me va a estar buscando? Y la señora le dice, "Ay, pues, un fulano que dice que tú lo invitaste a comer". Entonces, ¿no? El señor se puso blanco, blanco, pálido, ¿no? Yo creo que de todos los colores ha de haber puesto el señor. Porque, pues, o sea, de verdad se impactó mucho, ¿no? El señor. Entonces, pues ya cuando fue a checar la puerta, pues me parece que ya no había nada. O sea, como que pues fue el espíritu de forma muy, pues, momentánea. Y entonces, pues ya su mujer le dice de que, pues, ¿qué pasó, no? O sea, pues, no entiendo. Y ya el señor le dice, le cuenta, ¿no? Le comenta de que, ay, no, pues es que pasó tal cosa y pues no manches, ¿no? Que vino a visitarnos el espíritu. Y pues ya, entonces, pues es una historia que igual a mí me impacta porque, pues, o sea, a pesar de que para nosotros sea fácil decir, bueno, pues ya falleció, ya no me puede hacer nada, ¿no? No sé. Y aún así los espíritus creo yo que como que incluso desde el más allá todavía alcanzan a percibir como que el hecho de lo que hacemos nosotros a lo mejor con sus restos o con sus cosas, ¿no? Como bien mencionábamos. Entonces, pues sí, muy interesante. Yo, por ejemplo, ya le dije ahora que si existe un más allá, yo ya tengo un cometido. Ahora, si existe un más allá, voy a venir y los voy a espantar a todos. Desde cuando estén en el baño, les voy a venir a tocar la puerta y les voy a decir, ¿te vas a tardar? Ya me anda. Se dice que en el metro de la línea naranja, en la noche, hasta atrás en los vagones, en la estación Camarones, me parece que era, hay una niña. Pero, o sea, ¿tú te la encontraste? Sí, ya a mí me tocó una vez. A ver, platica. A pesar se te hace raro que una niña esté sola en la noche en el metro, porque pues, Pues es que eran como yo no me acercaría. eran como las 11:30, entonces ya era bien tarde. Entonces la niña se me acercó y me hizo así en la panza. Y me dice, disculpe, ¿me puede ayudar a amarrarme las agujetas? Dice, es que yo no me las sé amarrar. Entonces la vi y dije, ¿qué? ¿Qué es esto? Dije, ¿por qué está una niña? Porque volteé a todos lados, estaba solo el andén, y volteé a ver a todos lados y dije, ¿esta niña qué hace aquí? Yo pensé, dije, a lo mejor ha de ser de alguno de los de limpieza o algo. Y me hice para atrás y volteo y pues no la volteé a saber toda, porque pues está muy cerca de ti, entonces volteé a ver hasta abajo a los pies y vi que no tenía pies. Y luego vi que ya no estaba la niña y dije, la verga. Y decidí que mi mejor curso de acción era largarme de ahí. Pues sí, sí, claro. Un chavo que iba a recoger a su hermana, pero ya era noche, o sea, era muy noche, ¿no? Entonces, estaban en la calle, estaban sentados en una banqueta, me parece que esperando un camión, y y en eso, o sea, bueno, en la historia recuerdo que narraba que el barrio, la zona en la que vivían, pues era peligrosa, ¿no? O sea, era peligrosa y había delincuencia y demás. Entonces, pues el chavo ve de lejos que ya se va acercando una bolita de, pues como de mafiosos, ¿no? No, pues sí, o sea, gente peligrosa, ¿no? Este, entonces, pues ya el chavo se empieza a estresar y se espanta. Y entonces comenta que su mamá le comentó alguna vez que si tú alguna vez
vas solo en la calle y le pides a las almas del purgatorio que te protejan, sí, o sea, sí hacen acto de presencia pues para protegerte, porque, o sea, él, recuerdo que, pues narra la historia, pues, que, o sea, en su mente empezó a rezar, ¿no? De que no, pues que protéjanme, benditas almas del purgatorio y demás, ¿no? Entonces, pues comenta que pasaron así al ladito de ellos y que todavía uno comentó de que, ay, chale, ya no hay nadie, algo así comentó, que estaba bien vacío el lugar. Entonces, pues ya el chico asume que pues efectivamente las almas a lo mejor sí hicieron acto de presencia y pues por eso no los vieron, ¿saben? Sí, hablando de eso de la protección, yo escuché una historia de una chava que su hermano siempre estaba como muy unida a él y se llevaban pocos años, ¿no? Y entonces ya estaban muchachos, ¿no? Y entonces, en una ocasión, bueno, se muere el chavo y en una ocasión, pues ella siempre llegaba muy tarde de su trabajo y entonces, pues ella como llegaba tarde pasaba como por un túnel para llegar a su casa y entonces, en una ocasión igual dice que vio una bola de hombres, pues se veían así como delincuentiosos y entonces pues ella le dio mucho miedo, ¿no? Entonces pues empezó a rezar, pero no, o sea, no invocó a la hermana, simplemente empezó a rezar. Y entonces cuando pasó por al lado de los chicos estos, pues sí se le quedaron viendo, pero pues ya se, se pasaron, ¿no? Y entonces al día siguiente le dice un amigo, oye, te vi en la noche a lo lejos. Ah, porque este amigo no sabía que el hermano se había muerto. Entonces le dijo, te vi a lo lejos llegar de tu trabajo, dice, y pasaste al lado de unos güeyes que se veían bien malotes, dice, y tú bien valiente pasaste ahí al lado, pero con tu hermano, dice, qué bueno que ibas con tu hermano porque sí se veían bastante malos, ¿no? Y pues ella se quedó así como que con mi hermano, ¿no? Y entonces pues, se puso a llorar y el chavo, ¿qué onda? ¿Qué te pasa? Y ya le dijo, no, pues es que mi hermano tiene como un mes que se murió. O sea que el hermano fue a protegerla cuando pasó al lado de sus delincuentes. ¿Cómo ven? Ah. Hay una historia de un viejito que está en un cerro, en la sierra, claro, ¿no? Porque pues, nosotros vivimos en un cerro, pero no por eso aquí pasa. Entonces está en la sierra, pero ya era noche y venía un güey caminando. Entonces se encuentra con el viejito y le dice, buenas noches, don, y, buenas noches. Le dice, oye, que ¿por qué está tan solo aquí? Pues no manches, está en medio de la nada, aquí en el cerro y demás. Y el señor le dice, no, pues es que ya me cansé. Y le dice este cuate, pero pues, oiga, no, ya descansó, pero pues, se va a quedar aquí toda la noche, ¿ok? Y le dice, no, pues, hazme un favor, llévame. Y dice, ¿cómo que lo lleve? Dice, sí, cárgame y llévame. Pero pues, ¿hasta dónde? Dice, pues, llévame, mira, ¿ves allá tal cosa? Decía a lo lejos, que era un árbol. Sí, pues hasta allá llévame cargando. Ya y déjame y yo te doy algo. Y ya este cuate le dijo, bueno, pues era un viejito, pues por hacer la buena acción, dijo, y además me va a dar algo, pues bueno, vamos a ver qué me da. Dice, con que me dé, aunque me dé 10 pesitos, que pues en ese entonces 10 pesitos era mucho dinero, pues está bien. Y le dijo el señor, pero a una cosa, una vez que me cargues en la espalda no puedes voltear. Oigas lo que oigas, no voltees. Porque si no, te va a cargar San Plátano. Entonces, se le hizo raro, pero dijo, bueno, pues se le echa al hombro. Y va caminando, bueno, no va caminando, sino iba a caminar y le dijo, acuérdate que no tienes que voltear, no importa lo que escuches, porque si no, ahora sí, ya te chingaste, porque si no te vamos a llevar. Y así, la chinga, como que me van a llevar, tú camina. Entonces empezó a caminar y mientras iba caminando escuchaba gritos.
Escuchaba gritos, escuchaba golpes, escuchaba un montón de cosas. Mientras iba caminando, escuchaba que golpeaban a alguien, escuchaba que estaban gritando, escuchaba risas, escuchaba un montón de cosas mientras iba caminando. Y él quería voltear, pero pues cuando empezó a escuchar todo eso, recordó las palabras de que se lo iba a llevar San Plátano y dijo, no, mejor yo voy a seguir. Y siguió y siguió y siguió y siguió con toda su fuerza de voluntad, porque pues estás escuchando eso, claro que quieres voltear a ver de qué vas a correr, ¿no? Pero hizo todo lo que estuvo en su poder para no voltear, hasta que por fin llegó al árbol, y cuando llega al árbol ya no sintió al Señor, y volteó y pues ya no había nada, y no se veía nada, porque pues era un camino de terracería, y ya se quedó así como que, ¿qué hubo? ¿Qué pasó? Y entonces, volteó a todos lados y luego volteó al árbol porque pues era su destino, porque dijo, ¿qué onda? Pues, ¿y ahora? ¿Y dónde está el Señor? ¿Y qué pasó? ¿Y qué hubo? Y en el árbol encontró algo que me parece que era este, una cosita, no sé de cómo se llama, de barro, con monedas de oro que le había dejado el tipo. Ya después se enteró en las historias del pueblo y demás que el güey ese que se le montó en la espalda era el diablo, supuestamente, y que era un reto del diablo que si volteabas te llevaba. Narra un policía que trabajaba en la sierra, que pues ya hasta eran altas horas de la noche y se encontraba como en una esquina parado vigilándolo. Y en eso cuenta que se le acerca igual un viejito, un señor ya muy mayor, pero estaba cargando algo, traía como un costal. Y entonces igual, o sea, llega y le dice que ay, ya estoy muy cansado, fulano, ¿no? Y tal. Y el chavo, bueno, el señor, el policía le dice, que no, pues, ya regreses a su casa porque ya es muy noche, ¿no? Y demás. Y el señor le dice, no, pues sí, pues ya es tarde, ¿verdad? Ya es tarde, que no sé qué, y así. Y y ya, cuenta que se quedaron como que platicando un rato de cosas porque, o sea, sí duraron un buen rato platicando. Y en eso como que se va quedando dormido el policía. Y ya que se queda dormido, despierta y ya no estaba el anciano, ¿no? El señor. Entonces dice, no, no manches, ya me quedé dormido quién sabe cuántas horas, ¿no? Y así. Pero en eso voltea para abajo y ve el costal que traía cargando el anciano. Entonces, pues se saca de onda, ¿no? Dice, ay, se le olvidó su costal al señor, ¿no? Sus cosas. Entonces que agarra el costal y creo que lo lleva como a una comisaría, algo así. Y pues también cuenta la historia a sus compañeros y ya le dicen de que no, pues te fue a dejar sus huesos un muerto. Y ya pues se saca de onda, ¿no? De que, ¿cómo así? Y ya le dicen, no, pues sí, o sea, seguramente no lo encontraron y pues era un espíritu que fue a dejarte sus huesos para que los enterraras. Y pues ya. Sé que en el costal había huesos. Hablando de cerros y de todo eso, pues mi abuelita de parte de mamá vive en un pueblito muy, muy lejano, porque está bien apartado el lugar donde vive. Y antes cuando yo iba, cuando estaba muy chiquita, pues no había casas, casi no había casas. Estaba súper oscuro, no había alumbrado, casi. Y me doy cuenta que se nos ocurrió la grandiosa idea a mis primos, a mi tío y a mí, que vamos a ir a comprar pan a las 11 de la noche. Las panaderías estaban abiertas hasta las 12. Entonces, pues tenemos cuenta que mi abuelita, cuando salimos de casa, teníamos tantito y más adelante había como un canal de aguas negras. No funciona, está seco. Pues un canal de aguas negras, un río, el cielo. Y es un tramo largo para llegar a las tiendas y todo eso. Entonces íbamos caminando, íbamos todo eso, fuimos bien, vamos tranquilos, compramos el pan y ya de regreso, cuando llegamos a cruzar para encaminarnos todo lo que es como tipo terracería, porque por donde comprábamos el pan ya era concreto, ya había carretera y eso. Pero ya para ir al camino a lo que hace mi abuelito, pues ya era terracería. Sería puro camino de tierra. Ajá. Viene que un chico vestido completamente de blanco, todo, blanco, su playera, su pantalón, todo, estaba vestido blanco y eso fue raro, viene a decir, va a haber una pelea, para que tengan cuidado.
¿Te dijo? Vino a decirnos, por ejemplo, va a haber una pelea, si se quieren quedar, pero para que tengan cuidado también. Y entonces, sí, gracias. Y nos seguimos caminando. Y en eso quedamos escuchando como se empieza a escuchar, pero no son, bueno, dicen muchos que se escuchan lamentos de la Llorona. Pero en mi caso no sé si, en mi caso yo escuché gritos. O sea, gritos así de, no eran gritos como de ayuda ni nada de eso. Como si una señora que estuviera gritando de que ay, ayuda, están peleando, no. O sea, eran gritos repetitivos, o sea, cada grito sonaba igual. Como si fuera una bocina prácticamente. Y ya tiene a ver que tiene la tendencia de que mientras más lejos se escuche, más cerca está de ti. Pues así empezó a alejarse, pues nos dio miedo y sentíamos que alguien nos estaba persiguiendo. Empezamos a correr, lo peor de todo es que pues también oscuro ahí, no hay alumbrado ni nada de eso. Y se empezaron a escuchar desesperados los gritos, pero más lejos, como si nos estuviéramos alejando. Pero no sentíamos eso, sentía que nos estaban persiguiendo, o sea, así. Pero, y me di cuenta que lo peor de todo es que mi tío se le ocurrió la grandiosa idea de hacernos cruzar para cortar camino, cruzábamos por un puentecito por encima del canal. Pero ese puentecito no tiene bardas, estaba todo roto, todo eso. No, ya no quiero. Y ya llegando a la casa, pues pararon los gritos. Hasta llegar a la casa fue cuando dejamos de escuchar los gritos. Entonces sí los venía persiguiendo algo. Ajá, no supimos qué era. Y pues decimos que entre mi primo y yo, mi primo mayor, decimos que posiblemente esta persona que nos encontramos al inicio como de va a haber una pelea, nos quiso avisar, nos quiso tal vez a un ángel guardián o algo que nos quiso advertir de que algo iba a pasar, de que algo estaba ahí, de que pues tengan cuidado, ¿no? Yo he oído historias donde hablan con el cochero de la carreta. Como de, Que se supone que el de la carreta es la muerte que viene por ese alguien. Pero he visto historias de gente que habla con el cochero y preguntan, ¿a dónde va? Vengo por fulanito. Ah, ¿va a ir a algún lado? Sí. Vamos, me va a acompañar. Y al otro día se enteran de que se muere la persona y pues el cochero es la muerte. Pero supongo que volvemos al punto de que es en un pueblito porque pues aquí No, yo he en los lugares más modernos si ves una carreta pues dices que hace una carreta aquí. Los que han llegado a hablar con el cochero de las historias que yo he escuchado ha sido en la ciudad. Por eso hablan con el cochero, porque pues ¿de dónde es el cochero aquí? Pues sí, pero eso que, o sea, es una carreta. Sí, es una carreta como la de la Cenicienta que va el güey manejando el caballo, así va la carreta. Ay, Y el cochero es la muerte. Bueno, hemos llegado al final de este bonito podcast. Gracias por acompañarnos, gracias por participar a mi sobrina Aura, a mi hermano Toño. ¿Quieren despedirse? Ahí se ven. Me encantó. Disfruten mucho estas fechas, pidan muchos dulces. Ahí nos guardan. Y que recuerden que pues, esta época no es solamente de miedo, es para recordar a nuestros difuntos y que vengan pues, al menos una noche a pasar tiempo con nosotros aunque nosotros no lo veamos. Y pues déjenle su buen pan de muerto con café, su molito. Y pues esto fue su podcast de confianza. Yo soy Jamie. Y yo soy Steffi. Si les gustó este video, por favor denle like, suscríbanse y nos veremos pronto. Adiós. Adiós.